¿Qué se ve en pantalla? Entra la UTS. Ya, profe. Bueno, entonces, entonces ahora sí, pues voy a comenzar aquí a grabar. Pues con las buenas noches para todos. Eh, Quiero darles la bienvenida a esta clase del día de hoy. Esta clase espejo que se realiza el día de hoy en un convenio de cooperación entre el programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pamplona y el programa de Ingeniería Electromecánica de las Unidades Tecnológicas de Santander. El objetivo de esta clase es aprender a seleccionar bombas y para eso hemos invitado, hemos extendido la invitación al profesor Juan Pablo, Juan Pablo Flores Mera de la Universidad de Pamplona. Y el profesor Juan Pablo, pues muy agradecido profesor en nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander por el acompañamiento. Quiero presentarlo. El profesor Juan Pablo Flores es ingeniero mecánico de la Universidad Francisco de Paula Santander en la ciudad de Cúcuta. Hizo su maestría, su doctorado y su postdoctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Además, el profesor pertenece a los grupos de investigación de ingeniería mecánica de la Universidad de Pamplona y al LabTucal, Laboratorio de Tubos de Calor de la misma Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Tiene las líneas de investigación que usted espero se estén viendo en pantalla: tubos de calor, termosifones, transferencia de calor, con cambio de fase, materiales porosos, energías alternativas, y sus áreas de trabajo pues son termofluidos, mecánica de fluidos, simulación numérica CFD. Entonces, profe Juan Pablo, sin más preámbulo, pues quiero invitarle y darle la bienvenida y cederle la palabra en esta noche. Bien, gracias, profesor Richard, por la presentación. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes aquí. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Entonces voy aquí a compartir mi pantalla y tal vez voy a estar sin la cámara para que facilite la comunicación. En cualquier momento que ustedes deseen interrumpir para hacer una pregunta, lo pueden hacer. ¿Ok? La idea es una conversa, ¿no? Una discusión aquí del asunto que vamos a tratar. Entonces voy a compartir mi pantalla, voy a quitar mi cámara. ¿Okay? Profe, yo quería agregar algo. Yo quería agregar algo a la presentación. Nuevamente, pues, con las buenas noches, muy agradecido por la compañía. Y también comentarles que sobre todo, sobre de pronto su formación académica, profesional, profe, reconocerle su calidad humana, su calidez humana, que pues hace que los acercamientos hacia usted siempre sean muy sencillos, muy humanos, ¿no? Y por otro lado, reconocerle su vocación como docente, que también hace que ese transmitir del conocimiento sea mucho más sencillo. Entonces, me parece que también es importante resaltarle esas cualidades humanas que lo hacen una persona muy especial. Gracias, muy amable por tus palabras, profesor. Gracias, muy amable, igualmente, por el sentimiento, su forma de actuar y muy amable. Bien, muchas gracias. Vamos entonces a iniciar aquí. Entonces vamos a hablar un poco de la selección de bombas, ¿cierto? El tema que vamos a tratar. Bien, nosotros aquí ya en la clase hasta el momento, en lo que hemos analizado, donde ustedes han visto con el profesor aquí, han visto la ecuación de la energía, ¿cierto? Entonces la ecuación de la energía nos permite calcular SH de la bomba. SH de la bomba, que es el H o la altura manométrica que se requiere para que el fluido salga de unas condiciones iniciales, ¿cierto? Que llamamos P1, B1, Z1, para unas condiciones finales y consiga vencer unas pérdidas de carga que están representadas como HL. Entonces aquí en ese momento estamos parados en el sistema de tubería, ¿cierto? Entonces aquí calculábamos en el sistema de tubería cuál era el H bomba requerido. Y ese H bomba, a su vez, entonces aquí era función. Este HL lo dividíamos en dos partes, unas pérdidas mayores y unas pérdidas menores. Y entonces a partir de esas pérdidas mayores,
era en función de la tubería, ¿cierto? El factor de función de la tubería, el diámetro, y la velocidad de ese flujo. Ya para el caso de las pérdidas menores, entonces asociábamos un coeficiente de pérdida de carga a cada elemento que teníamos, a cada accesorio, eran codos, las válvulas, todos los accesorios que estaban presentes en nuestro sistema de tuberías. Y hasta ahí llegamos. Entonces ahora vamos a hablar un poco de las bombas. Pues para comenzar, las bombas se dividen a grandes rasgos en dos grandes familias: las bombas de desplazamiento positivo y las bombas cinéticas. Las bombas de desplazamiento positivo, para ustedes reconocerlas fácilmente, ustedes imagínense una jeringa, ¿cierto? Una jeringa es un instrumento pues, que todos conocemos, sería una representación básica, sí, básica, ¿no? El principio de funcionamiento de una bomba de desplazamiento positivo. Entonces, cuando desplazamos el émbulo hacia atrás, ella succiona el fluido, y cuando se desplaza hacia adelante, ella libera el fluido. Entonces, en este caso, tendríamos una bomba de desplazamiento positivo. ¿Cuál es la característica interesante de ese tipo de bombas? Que ellas entregan en cada desplazamiento, entregan un volumen fijo de fluido, ¿cierto? Porque tenemos entonces la jeringa, ¿cierto? Está aquí la jeringa, nuestra jeringa, la jeringa. Tenemos el émbolo, entonces tenemos aquí. Entonces cada vez que ella se desplace, va a desplazar una cantidad de fluido. Ese sería el principio. Entonces estamos desplazando, ese es el fluido que estamos desplazando. Ese es el principio de la bomba de desplazamiento positivo. Ese movimiento, esa jeringa, digamos, disfrazada, así, en medio de todo, va a estar, de pronto, puede estar dispuesta de tal forma que la bomba gire, ¿cierto? Que la bomba sea una bomba rotatoria o una bomba reciprocante. De la bomba giratoria, pues vamos a encontrar bombas de engranajes, de aspas, de tornillo, ¿sí? Que al final, todos esos tipos de bombas van a trabajar de esa manera, con ese principio. Y ya las bombas reciprocantes pues son más próximas a lo que sería la jeringa, actuando, entrando y saliendo la emisión. En la carrera de para atrás succionan el fluido, y en la carrera hacia adelante a descargar. ¿No? Si desean hacer alguna pregunta, pueden interrumpir en el momento que ustedes deseen. Y las bombas cinéticas, entonces, son las bombas más comunes, que son las bombas de flujo radial, flujo axial, flujo mixto. Entre estas bombas, entonces, su funcionamiento basado en un rotor que tiene unos álabes, y cuando van girando, el fluido entra por el centro del álabe, por esos álabes. Y al final es conducido hacia un punto de salida. Entonces la bomba más o menos es algo como esto. Se va reduciendo y al final el fluido sale en esta dirección. Esa es la bomba cinética, o en este caso una bomba centrífuga, se representando. Dependiendo de la forma que tenga ese impulsor, ella puede ser axial o puede ser de flujo mixto. Esa sería la dirección de flujo. Aquí el flujo entra en la dirección del eje que nos estamos viendo, ¿no? Sería en la dirección de este punto. Y sale en la dirección radial, que sería la primera, y así vamos a seguir la combinación de las dos. Aquí tenemos una imagen de una bomba de desplazamiento positivo. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a acontecer? Que esos engranajes, cuando se van juntando, va disminuyendo la cavidad que deja, el espacio que está entre ellos, y actúan igual que la jeringa, como hablamos antes. Entonces va reduciendo el volumen que está, no sé, en medio de esos dientes de engranaje, y con eso impulsa el fluido, lo comprime. Aquí en este caso tenemos una bomba de tornillo, que esa sería una bomba que normalmente vemos en algunas aplicaciones automotrices, ¿no? De engranajes. Aquí tenemos una bomba de tornillo. Entonces en este caso el tornillo, en los espacios que están entre sus roscas, aquí va a estar el fluido, va a almacenar aquí el fluido, va a irlo cargando, y en medio de esas roscas de aquí. ¿Cierto? Y a medida que va desplazando el líquido hasta que llega al depósito. Estas bombas normalmente son empleadas en acueductos, en centrales termoeléctricas, donde hay que captar grandes cantidades de líquido. Entonces, aquí en este extremo estarían sumergidas en el río, por el lecho de un río,
y van a captar esa agua y la van a llevar a una planta de tratamientos. Sería un ejemplo de desplazamiento positivo. Y la bomba centrífuga es que la que conocemos, ¿no? Normalmente en la casa, en algún lado hemos visto una bomba centrífuga. Ese es el aspecto de la bomba. Básicamente tiene tres partes así generales, ¿cierto? Una es la carcasa, que sería ese envoltorio, ¿no? De la bomba, que es la carcasa. Dentro va a estar el rotor. Y el rotor es el que va a girar y me va a impulsar el fluido. Entonces aquí estará el rotor, la otra parte básica. Vamos a tener la entrada del fluido. Entonces aquí el fluido va a entrar por acá, que normalmente se llama la succión de la bomba. La succión, o también se le conoce como el ojo. En algunos autores la llaman el ojo de la bomba. Entra, ¿cierto? El ojo, entra el fluido. Aquí el fluido va a ser impulsado y va a salir por acá, ¿cierto? Va a salir así, así, va a salir por acá. Entonces aquí va a salir la salida. Eso lo llamamos la descarga de la bomba. Estas palabras son importantes, palabritas así, porque nos van a ayudar a entender, ¿cierto? Sería la descarga y esta la succión. Y tal vez es entre comillas aquí, el ojo, ¿cierto? Esas serían las partes constitutivas de la bomba, las básicas, ¿cierto? Y ahí tendríamos también acoplado un motor, ¿no? Un motor eléctrico, un motor de combustión interna, un motor que va a entregar la potencia. Entonces recordemos que las bombas son dispositivos en el que entramos una energía en forma de una energía eléctrica o cinética y se la trasladamos, se la transferimos al fluido. Entonces estamos agregándole energía al fluido. Y esa energía se va a ver representada por un caudal y por una altura, lo que tiene que vencer. Nosotros tenemos que entregarle al cliente o al problema que tenemos un H, ¿cierto? Un H ya de bomba, que decíamos allá en la ecuación, y tenemos que entregar un caudal, ¿cierto? Un caudal, y ese caudal, pues me dice cuántos metros cúbicos, a qué velocidad transporto yo el fluido. Es tantos metros cúbicos por segundo, tantos litros por segundo, o sea, un volumen por un medio de tiempo. Y eso es un requisito que mi cliente o mi sistema me va a decir, la aplicación que ustedes están desarrollando. Entonces resulta que el cliente me dice, yo tengo un tanque de 3.000 litros y quiero que se llene en tanto tiempo, en una hora, media hora. Entonces se va a calcular esa cantidad de volumen dividido por el tiempo y del caudal, ¿cierto? Eso es lo que el cliente le dice o el proceso, ¿no? Por eso que ustedes están llevando ese líquido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Ahí, por ejemplo, las bombas centrífugas, o sea, ¿qué ventaja nos ofrecerían con respecto a las otras? ¿O sería netamente ya con lo del motor? O sea, si necesitaríamos llenar o necesitaríamos un caudal muy grande, ¿cuál sería mejor para ese trabajo, sí? Sí. Ajá, más adelante vamos a ver una gráfica, pero le puedo responder desde ya. Las bombas centrífugas son muy versátiles, como usted lo mencionaba, porque ellas consiguen llevar una alta carga y altos caudales, entonces casi que cumple con los requisitos, ¿no? Ya las bombas de desplazamiento positivo son empleadas más, o sea, la aplicación más, digamos, más eficiente, más apropiada, es cuando se necesita altas presiones. Entonces las bombas de desplazamiento positivo, la familia de esas bombas, son más utilizadas en sistemas hidráulicos. O sea, por ejemplo, el aceite que es bombeado para que las máquinas de movimiento de tierra, ¿no? Las máquinas excavadoras, esos émbolos para que salgan, se mueven por efecto de aceite, ¿no? Aceite que se comprime. Y entonces las bombas de desplazamiento positivos son apropiadas para eso, porque tienen poco caudal, un bajo caudal, pero alta presión. ¿Sí? Muy buena la pregunta. Y en este caso las bombas centrífugas, ellas cumplen un rango amplio, ¿no? De aplicaciones, ¿no? Pero entonces ya no sería para ese caso de esa potencia, ¿no? O sea, de esa presión, ¿no? Esa altura de presión, ¿no? Aunque ellas llegan a presiones muy altas, ¿no? Bombas centrífugas llegan a presiones relativamente altas, ¿no? Entonces, ella es muy versátil, por eso básicamente aquí nos centramos en ella, ¿no? La que tiene mayor, digamos, sí, versatilidad, rango de aplicación. ¿Okay? Gracias, profesor. Listo. Vamos a ir ahí más adelante, vamos a una gráfica donde vemos eso, ese aspecto, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos las partes móviles, ¿no? Aquí tenemos en detalle, pues aquí están las partes del motor, los rodamientos, los sellos de la bomba, ¿no? La parte de atrás, donde está el eje, también necesitamos sellar, ¿no? Pues la fluida,
tiene unos sellos que también son partes importantes y también críticas de la bomba. Pero la parte, digamos, interesante es el rotor, ¿cierto? Es donde pasa todo, ¿sí? En la geometría del rotor y cómo están esas, digamos, esos álabes, ¿sí? Cómo están orientados, la forma, ¿sí? Va a hacer que mi bomba me funcione. ¿Qué pruebas se le hacen a una bomba? Para poderla seleccionar, nosotros necesitamos conocer las pruebas, las curvas de rendimiento de la bomba. Así, a través de esas curvas es que seleccionamos la bomba. ¿Cómo se obtienen esas curvas? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en el fabricante? O nosotros en el laboratorio, ¿qué hacemos con la bomba? Tenemos una representación pictórica, ¿no? Tenemos aquí, medimos la altura, la presión en la entrada, la presión en la salida y medimos la diferencia de altura, ¿cierto? Este H, ahora estamos en la bomba, ¿no? En la ecuación que estábamos allá, estábamos en el sistema, estábamos en la tubería. Ahora aquí este H es el H de la bomba, ¿cierto? Que nosotros quisiéramos o queremos que sea el mismo, ¿no? ¿Cierto? Que el H que tiene la bomba sea incluso superior al H que requiere mi sistema. Entonces aquí estamos en la bomba. Este H aquí es de la bomba, pero parados en la bomba. Vamos a medir, ahora estamos probando la bomba. Entonces, ¿cómo funcionan las pruebas? Nosotros encendemos, entonces en el laboratorio, se hace, se enciende la bomba, ¿cierto? Se pone en funcionamiento, se va variando la carga, ¿cierto? ¿Cómo se varía la carga? Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener una válvula, y obstruimos esto, el paso del fluido, y a medida que vamos cerrando esa válvula, vamos haciendo mediciones de la altura de esa H que me genera, o sea, esa diferencia de presión entre la tubería de succión, la succión de la bomba y la descarga. Entonces aquí recordando que esto se llama la succión, ¿cierto? Que ya lo vimos, eso se llama la descarga. En los libros en inglés, la descarga también se le llama descarga al caudal. Ustedes van a conocer que descarga también se llama caudal. Bien, entonces, ¿qué le medimos a la bomba? Vamos cerrando la válvula y aquí vamos midiendo el caudal. Entonces aquí medimos el caudal, no sé si se ve mejor acá. Vamos midiendo el B punto, ¿cierto? B punto ¿cierto? El caudal. Medimos el caudal para cada vez que vamos cerrando la válvula. Porque, cuando vamos cerrando la válvula, lo que hacemos es darle carga, ¿no? Darle H. O sea, impedir que salga, entonces ella se va a comportar, va a variar aquí la H, va a variar aquí, y va a variar el caudal, ¿cierto? Si yo cierro acá. Entonces, eso lo vamos midiendo. Y que vamos midiendo también la potencia del freno. ¿Qué es la potencia del freno? La potencia del freno es la potencia que el motor le cede a la bomba, y le entrega a la bomba, ¿cierto? Esa es la que yo pago. La potencia del freno es la que me va a costar a mí en energía, ¿sí? Ahora, la potencia que está aquí, la potencia útil, es la potencia que mi sistema realmente va a recibir. Entonces, ¿qué pasa? Yo a la bomba le entrego una energía, ¿cierto? Aquí, pero él realmente me va a entregar es esta, la útil, ¿cierto? Entonces, una parte se va a perder en la propia bomba, en hacerla mover. La bomba tiene una serie de pérdidas internas, ¿sí? Ya propias de su diseño, de su funcionamiento, que va a consumir, ¿cierto? Entonces, yo le entrego a la bomba una cantidad de energía, ¿sí? Se puede esta flecha, presenta la energía, pero realmente ya una parte se va a ir, ¿no? ¿Cierto? Una parte se va a perder. Entonces aquí entré con esta cantidad, vamos a poner que entré con 20 watts de potencia, 20 watts, más grande, ¿no? Se pone más grande para que sea un poco más real. Vamos a suponer que tenemos aquí 15 kilowatts de potencia en esta bomba, ¿cierto? Aquí probablemente allá entregará unos 13 kilowatts, vamos a suponer que, ¿cierto? Y aquí se van a perder 2 kilowatts, ¿cierto? Esos 2 kilovatios se pierden en el funcionamiento de la bomba. Entonces, esta aquí, la potencia que entra, que me cuesta a mí, que es la energía que el motor le está entregando, el motor va a consumir, el motor eléctrico que está moviendo, sería esta potencia que simbolizamos como VHP, ¿cierto? Y la potencia de salida es la potencia útil. Y este H, entonces es el H que usted calculó, ¿no? Debería ser, no es el H de la bomba. Que usted quiere, es el H de la bomba, que usted desea que sea igual al H que usted calculó en su sistema, porque usted quiere que esa bomba sea capaz
llevar su sistema desde las condiciones punto 1 hasta un punto 2, ¿no? Como vimos inicialmente en la ecuación, en la diapositiva inicial. Esa es la descripción de la bomba, ¿no? Entonces vamos a mirar, cuando nosotros vamos cerrando esa válvula y vamos midiendo el caudal, el H y la potencia, se van a generar unas curvas, que se llaman las curvas de rendimiento de la bomba, que son estas. Entonces el fabricante nos va a entregar esas curvas. ¿Qué va a aparecer esta curva? Esta curva que está aquí, esa curva que vemos acá, es la curva principal. Realmente esta propiamente aquí, es la curva de rendimiento de la bomba. Esta curva que está acá, ¿cierto? Lo voy a resaltar un poquito en algún color para que resalte aquí contraste. No ayuda mucho, ¿no? Aquí se roja. Esta aquí, vemos, esta aquí sería la curva propiamente dicha. Ese es el comportamiento del H de la bomba, ¿cierto? El H de la bomba que está aquí, comparada con el volumen, con el caudal de la bomba. Aquí. Entonces vamos cerrando la válvula. Entonces imagínense que iniciamos la prueba, ¿cierto? Solo que en este caso, bueno, aquí realmente es al contrario, ¿no? ¿Sí? Aquí realmente tenemos, como está la curva representada, tenemos toda la válvula cerrada, ¿cierto? Todo cerrada aquí la válvula, completamente cerrada. Cerró esta llave, ¿no? La cerró. ¿Y qué me va a dar aquí? Este punto, ¿cierto? Entonces aquí en ese punto, cuando yo cierre toda mi válvula, no está saliendo nada de agua, está la bomba obstruida completamente. Entonces aquí voy a tener el H máximo. Y eso se llama carga al cierre. Recordemos ese punto, ¿sí? Recordemos ese punto, guardémoslo ahí para todo el adelante. Carga al cierre. Tenemos cero caudal, miren, no tenemos nada de caudal, está la máxima potencia. Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a conocer qué pasará con la bomba, cuál es el consumo. Imagínense que usted va a hacer la instalación eléctrica, entonces usted quiere saber cuánto es la potencia máxima que va a consumir cuando, es cierto, el H va a una potencia cuando ya esté frenada, ¿cierto? O sea, esté cargada, está obstruida, ahí usted va a saber cuánta potencia va a consumir, esa potencia de la bomba. Está consumiendo para tener esa idea de cuánto va a estar. Entonces el H le va a dar, inclusive para sus tuberías, ¿no? También para sus tuberías, porque aquí en este momento está la máxima presión, ¿no? Puede ser que su tubería ahí obstruida, la de salida o algo, ¿no? La va a sufrir esa carga, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a abrir la válvula. Empezó a abrir la válvula. A medida que abre la válvula, entonces comienza a salir fluido, ¿cierto? Aquí tenemos el primer caudal. Fíjense que aquí se abrió en una posición 1. Entonces tiene el primer caudal. Y va a caer, empezar a caer la carga. Una punta. Acá cayó un poquito, ¿cierto? Sería el H1, el mismo aquí, ¿cierto? Así usted va abriendo la válvula y va registrando las mediciones. Un B.2 y va a tener un H2, ¿cierto? Y así así hasta que llega un punto donde usted también puede hacer una prueba en el que libera toda la carga de la bomba, le deja abierta el ambiente. O sea, que la bomba la bomba no tiene ninguna obstrucción. Entonces, mire que ya a lo contrario, ahora tenemos H0 porque no tiene que vencer ninguna restricción y tenemos el máximo caudal, que es lo que se llama la descarga libre. Está aquí, ¿cierto? Descarga libre. Y esta es la carga al cierre. Esos son los dos puntos extremos de funcionamiento de la bomba. Realmente son más puntos importantes para conocer la bomba que puntos, digamos, de operación, ¿no? Usted necesita que la bomba esté en el medio, ¿no? Porque tiene que dar un H, proveerme un H y proveerme un caudal. Entonces estaba en este punto. Esa curva aquí es la curva característica de una bomba centrífuga de ala vez hacia atrás, como la que vi allá. Entonces está la bomba aquí, ¿cierto? La bomba aquí. El rotor. Y esa curva específicamente que tenemos ahí en esa representación, es una curva, esa gira así, gira en este sentido, ¿no? El rotor gira así en este sentido. Y esta se llama de ala vez hacia atrás. Así. Sería esa configuración. Este tipo de curva es propia de esa bomba. Y es la bomba más usada actualmente, ¿no? La bomba que tiene eficiencia, más comportamiento, es la más común, ¿no? O sea, hay otro tipo de álabes, de orientaciones, pero esta es la más común, la que tenemos aquí. Y aparte también el fabricante que nos va a dar. Acuérdense que también les decía que íbamos midiendo la potencia de freno, ¿cierto? Medíamos la potencia de freno que nos estaba entregando la bomba, entonces la potencia de freno. La potencia de freno, recuerden que es la energía que va a consumir el motor, ¿no?
¿Cómo la calculamos? La calculamos a través del torque. Entonces, se mide el torque o medimos directamente lo que está consumiendo el motor, ¿no? Entonces, medimos allá la potencia, medimos la corriente, el voltaje, hacemos el cálculo de cuánto es lo que está consumiendo de potencia, ¿no? En vatios, ¿no? O medimos las revoluciones y medimos el torque con un dinamómetro, un equipo que se llama dinamómetro, que me va a medir cuánto torque está produciendo, ¿cierto? Eso sería en un banco de pruebas, ¿no? Un banco de pruebas de una empresa o una universidad donde las empresas normalmente fabricantes hace esas pruebas y nos entrega esta curva que estamos viendo. El fabricante también nos entrega una curva donde él va calculando la eficiencia, va calculando la relación que tenemos acá, ¿no? La eficiencia de la bomba, la potencia que está siendo útil sobre la potencia que está consumiendo. Entonces nos va haciendo esa curva también acá, para cada punto. Entonces en cada punto nos da las tres informaciones. Voy a limpiar un poco acá, un poco poluido acá bien, pues aquí nos da esto acá, nos da ese punto, pues aquí nos da ese punto completo, nos da la potencia de freno, la eficiencia y la relación entre el caudal y el H, ¿cierto? Ahora aquí tenemos un punto interesante que es el punto de mejor rendimiento. Entonces aquí, en un momento, se logra, cuando estamos graficando la eficiencia aquí, se logra la mayor eficiencia. Entonces aquí vamos a tener también el H de altura en la mejor eficiencia y la potencia en la mejor eficiencia. Esa sería la que yo quiero, ¿no? Ese sería mi mejor punto. Yo quisiera que mi sistema, o sea, esa bomba que yo compro, trabaje en esas condiciones, porque ahí va a tener o sea, va a tener la mejor eficiencia, ¿no? O sea que si tengo la mejor eficiencia es donde va a perder menos energía. Toda la mayor parte de energía va a ser aprovechada por el fluido, ¿ok? Entonces, esas serían las curvas que tenemos que, digamos, entender para poder seleccionar bomba. ¿Alguna pregunta, usted? ¿Alguna duda? ¿No? No, Bien, entonces, señor. No, No, profe, señor. no. vamos entonces a continuar acá. Entonces, guardemos estas curvas ahí en la mente y vamos a ir acá. Resulta que el fabricante no me da una, eso sería la curva eso serían las tres curvas, las curvas básicas que el fabricante me da para la bomba, ¿cierto? Pero el fabricante no me da una sola, el fabricante me da varias, una familia de curvas, ¿sí? Me entrega más o menos así. Entonces me dice, no, mire, yo tengo una familia de curvas, o sea, de una bomba que solamente varían algunas dimensiones, ¿cierto? De esa bomba, y se comportan así. Entonces es la referencia. Digamos que, vamos a suponer que la referencia se llama, no sé, la bomba marca, por decir así, Barnes, ¿sí? La marca, que es sí, la Barnes tipo A, por ejemplo. Entonces el fabricante me dice, bueno, esa Barnes tipo A, tengo una que tiene un diámetro de rotor 1, un 2, 3 y 4. Entonces para esa misma tipo me entrega 4 diferentes rotores, acuerda el rotor, ¿no? El rotor impulsor, ¿no? Que era este aquí. Ese es el rotor, ¿no? La parte interna de la bomba. Entonces este rotor, él me está entregando eso, ¿no? Está entregando para una familia ese rotor que varía el diámetro, y puede ser que estos tálabes acá varíen de diámetro, lo que me entrega puede ser el mismo rotor, pero ese diámetro puede variar, o varía toda la bomba, es solo que es la misma configuración, pero con un diámetro menor, ¿no? Entonces, eso me lo da el fabricante, la familia de esa bomba. Bien, entonces él me entrega aquí para cada diámetro y me entrega las curvas de eficiencia. Entonces aquí tenemos la eficiencia de nuevo, ¿no? La eficiencia eta, que hemos visto, los diámetros. Ah, aquí está la eficiencia, ¿no? Y aquí es el punto de mejor eficiencia para esa bomba, ¿no? Aquí tengo para esta bomba es 1, para esta bomba es otro, mejor eficiencia para cada tipo de bomba. Así es que el fabricante me va a entregar. Yo voy a ir a una curva que el fabricante me da, donde aparece como está aquí, ¿no? Bueno, tiene más información, vamos a hacer una curva real. Esa sería la curva que me da el fabricante. Ese es un ejemplo del libro de Zenji. ¿Sí? Es una curva muy parecida a las que da el fabricante, bien completa, ¿no? ¿Cierto? Aunque sea el libro, viene un fabricante. ¿Ok? Entonces aquí vemos de nuevo, ¿no? Ya vemos aquí en este caso, tenemos el rotor que mide 12 pulgadas o 241 milímetros. Aquí tenemos otro, ¿cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 rotores, ¿sí? La fabricante de esa misma familia.
de ese modelo que se llama el modelo 4013, el fabricante acá. En esta gráfica entonces nos va a entregar la carga, ¿cierto? El H que vimos allá. El H aquí, sí con rojo que resalta un poco más, ¿no? Es el H aquí, ¿cierto? Aquí tenemos el caudal, el de punto, ¿cierto? Graficaban aquí también tenemos el H. En este caso tenemos aquí en pies, y aquí lo tenemos en metros. Incluso aquí el fabricante es tan cuidadoso que nos está entregando en kilopascales también, ¿no? El H, ¿no? La presión de la bomba. Bien, ¿qué más tenemos acá? Entonces aquí nos entrega también las pruebas fueron hechas a una velocidad, mira, aquí está. Esta bomba modelo 4013 fue probada para 1160 revoluciones. Se llama la curva 2313 del fabricante. Aquí nos dice que el mínimo diámetro del impeller, ¿no? Aquí o el rotor es de 6.75 pulgadas, está diciendo, ¿no? De esa familia, de ese tipo, de ese modelo, esta es la menor, ¿sí? Y nos da las curvas aquí de rendimiento. Las curvas un poco, más o menos parecía ya, pero sí varía un poco, ¿no? Es la misma tendencia, la curva que está acá, ¿no? Voy a tener que colocarles bombas aquí. Esa sería la curva de rendimiento de la bomba. ¿Okay? ¿Qué nos va a entregar también aquí? Entonces aquí vemos, antes de ir abajo, vemos aquí las dimensiones. Entonces el fabricante puede que nos incluya en su catálogo, en su gráfica. Aquí en este caso es un caso particular, ¿no? Puede variar de fabricante a fabricante, pero aquí nos está entregando, para este ejemplo, la tubería nominal de la entrada, ¿cierto? De la succión. Entonces aquí dice que la entrada es 5 pulgadas y la descarga es 4 pulgadas. Normalmente algunas bombas, la tubería de succión es mayor a la tubería de descarga, ¿no? O sea, la tubería de entrada es mayor a la tubería de salida, ¿no? Recordemos que la entrada le decimos vamos succión y la salida descarga. Y esta sería la máxima, ¿no? Estando que la máxima es 12.25 pulgadas de diámetro. Tenemos aquí la potencia de freno, vamos a cambiar el color acá para que más diámetro. Entonces aquí nos da la potencia de freno de esa bomba, ¿no? Más o menos la potencia de freno de la bomba acá. O sea que si yo, por ejemplo, escojo mi bomba en un punto de estos, ya voy a conocer acá dónde está la potencia cierta. Está esta bomba, por ejemplo, aquí. Escogí esa bomba para que trabaje en este caudal y en esta H. Vamos a suponer que la bomba está ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa bomba aquí tiene una eficiencia, esta curva es curva de eficiencia. Vamos a ver acá, este verdecito. Aquí tenemos las curvas de eficiencia acá. Las curvas de eficiencia. La curva de eficiencia acá. La película que verán. Está. Sale aquí mejor. Y está aquí. Entonces aquí miren que esta bomba, si la escojo aquí, si la escojo acá, entonces que va a tener una eficiencia de entre el, bueno, aquí está consiguiendo el 74%, ya consigue en ese punto, ¿no? 74% de eficiencia, va a tener aproximadamente una potencia entre 10 y 15 caballos, ¿cierto? De potencia de freno, o sea, lo que va a consumir el motor de 10 a 15 caballos, ¿no? Probablemente me supone que esté en la mitad, ¿no? En unos 12, 13 caballos, ¿cierto? La potencia que le va a consumir esa bomba para esa eficiencia. Eso sería las informaciones, ¿no? Y el rotor, pues el rotor que tenemos es el de 12.25, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener eso, ¿no? Estas curvas que hace el fabricante normalmente él las hace tomando agua como fluido de trabajo, o sea, él hace pruebas con aguas. Entonces hacemos algunas correcciones de la que debemos mirar que nosotros, el H que tenemos allá, acuérdense que cuando allá en la ecuación de la energía tenemos unidades de H, ¿no? La ecuación que vimos al inicio son unidades de columna de agua, ¿cierto? Columna de fluido, entonces tenemos que mirar si están compatibles con el fluido que tenemos acá, ¿no? Esa es la corrección del H. Bien, entonces aquí tenemos una información también que más adelante vamos a hablar, que es algún parámetro interesante, ¿cierto? Que es el NPSH.
Entonces aquí vamos, esta curva miramos acá la carga, hacia aquí miramos la carga, aquí miramos el caudal, y ahora aquí podemos ir hacia arriba, y en esta curva aquí, leer, acá, aquí leemos que tiene 8 pulgadas de NPSH, o más o menos 25 kilopascales, ¿no? Es una presión. ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, bueno. Si alguien quiere preguntar, ¿me están escuchando? También les he preguntado si están escuchando, si hay problemas. Sí, se escucha. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, se escucha Sí, normal. escucha, profe. Pues, Sí, señor, profe. Bien. Entonces aquí les comentaba que esta información más adelante les voy a explicar qué es el NPSH. También, entonces aquí está la forma de leer la bomba, ¿no? Las informaciones de la bomba. Nosotros vamos a interesar en seleccionar la bomba. Entonces vamos a ver cómo se selecciona una bomba. Ya sabemos qué información nos da el fabricante, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo es el proceso. Bueno, para ayudar en el proceso de selección vamos a trabajar con un ejercicio, un ejemplo de mod, la referencia. Aquí yo le agregué algunas cosas, ¿no? Algunas cosas demás ¿qué? Para poder compartir algunos detalles, ¿no? De un profesional o de la experiencia y que se debe tener en cuenta. Entonces, en este ejemplo, vamos a seleccionar una bomba. Tenemos un sistema que a usted el cliente le dijo, por lo menos tiene que darme ese sistema de 225 galones por minuto de caudal. Y la temperatura del fluido es agua, el fluido, y está a 60 grados Fahrenheit, ¿cierto? Que más o menos son como 20 grados centígrados. Aquí nos dice que esa bomba tiene que llevar agua desde un depósito que está es inferior, ¿no? Está en la parte inferior, un depósito inferior, hacia un tanque que está elevado. Y ese tanque tiene una característica que está a una presión, ¿cierto? Entonces yo puedo tener sistemas, imagínense que estoy llevando agua para una caldera, puede ser una caldera, que esta presión es muy baja, o para un proceso de un tanque que hace parte de una fábrica de alimentos, que hace parte de una fábrica de químicos, ¿cierto? Entonces hay que llevar esa agua, solo que el tanque donde va a entrar esa agua está presurizado, entonces tiene una presión de 35 psi. Esa PSI aquí me está diciendo que es absoluta, ¿cierto? Cuando la PSI tiene una G, esa es presión, disculpe, no, esta es una relativa, presión relativa, una G relativa, y si tuviera una PSI-A, es PSI-G, es una presión manométrica, ¿sí? Manométrica, está aquí manométrica. Y si tiene una A, entonces aquí es manométrica, ¿sí? Manométrica, y si fuera PSI-A, sería, entonces, absoluta. ¿Sí? Una presión absoluta. Pero en este caso, manométrica. Y nos piden que diseñemos el sistema y busquemos la bomba apropiada, ¿cierto? Entonces vamos a ir acompañando los pasos de cómo hacer el sistema y cómo seleccionar la bomba finalmente. Dice acá, determine el punto de operación. Ya vamos a dar el punto de operación de la bomba y los parámetros de rendimiento. ¿Bien? Vamos a hacer eso entonces. Entonces aquí está el problema, ¿no? Entonces realmente, imagínense que usted no tenía solamente tenían esto. A usted el cliente le va a decir, no, yo tengo ese tanque aquí y tengo ese tanque acá. Usted fue a este problema ya. Disculpe, ¿me recuerda la hora, profe? ¿Usted no alcanzó a ver aquí cómo estamos? Sí, claro, profe, con gusto. Son las 7:10, tenemos hasta las 8. Ok, bien. Entonces tenemos aquí, tenemos el sistema, eso es lo que nos dio el cliente, ¿cierto? Nos dio ese tanque desde acá. Ahora imaginemos que usted ya hizo este bosquejo, ¿cierto? Ya diseñó más o menos, ya se midió las distancias de dónde estaba el tanque uno al otro, ¿cierto? Se lo midió usted. Entonces aquí lo que dice, ¿no? Está organizado por paso, entonces obtenga las especificaciones del sistema. O sea, usted qué fluido va a bombear, cuánto es el caudal, ya nos dieron que el caudal mínimo era este, ¿cierto? Nos dieron el caudal mínimo, nos dijeron que dónde estaban ubicados, ¿no? Entonces usted tiene que saber la ubicación del tanque. Entonces el tanque está inferior, está a 8 pies, entonces el tanque está aquí, y aquí en el fondo usted va a sacar el fluido, ¿cierto? El tanque permanece más o menos a un nivel de 8 pies, ¿cierto? Entonces lo que usted va a trabajar de altura mínima de ese tanque, donde está lleno, y va a llevar aquí a un tanque que está, el nivel del tanque que tiene que permanecer, está a 80 pies de su nivel acá, ¿cierto? 80 pies más o menos son
2 metros y medio, ¿no? 140, 2 metros y medio. Sí, señor, 24, 2.4. 24, ¿no? 24 metros, 24 metros, porque son 30 centímetros por 80, ¿no? Punto 3 metros por 80, ¿no? 24 metros de alto, ¿no? Es considerable. Bien. Entonces tenemos el sistema. Usted ya diseñó más o menos los elementos, usted seleccionó los elementos que requiere. Esos elementos que están aquí son los elementos normales de un sistema, ¿no? Lo mínimo. Una válvula antes de la bomba, esta sería la bomba. Una válvula antirretorno, ¿sí? Una válvula antirretorno, válvula de control. Una válvula check que es antirretorno, ¿cierto? Una válvula, esta sería una válvula de mariposa, también para cerrar, ¿no? El sistema. Antes y después de la bomba. En caso que usted haga mantenimiento, usted necesita aislar el sistema, ¿no? Aislarlo de este lado, cierra aquí y el líquido queda acá, cierra acá el líquido acá y se puede retirar la bomba, ¿cierto? Entonces, por lo general tenemos esas bombas para eso, ¿no? Esas válvulas para eso, ¿no? Para poder retirar la bomba. Y esta válvula antirretorno, esta válvula solamente deja pasar en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted apaga la bomba, el líquido va a quedar almacenado, no se va a vaciar, ¿cierto? Aquí, no se vuelve. Entonces aquí, esta válvula se asegura acá. Entonces, esos serían las puntas básicas, ¿no? Entonces, bien, desde acá el punto 1, entonces especificamos el Z, ¿cierto? ¿Dónde está? Tenemos un nivel de referencia, ¿no? Y en nuestro diseño tenemos un nivel de referencia para donde vamos a medir las alturas. Aquí tenemos el Z, aquí vamos a marcar un punto 1, vamos a llamar este 1, a tomar de nuevo el marcador rojo acá. Punto 1, aquí punto 2, donde vamos a hacer nuestra ecuación de la energía, ¿cierto? Que ya vimos en clase, ¿no? Bien, y tenemos el punto 2. Entonces aquí tenemos esas elevaciones, el destino, para dónde va a ir, ¿no? En la vida real, pues hay que mirar si esa tubería que va a atravesar, ¿no? Va a atravesar paredes, va a estar en contacto con otras tuberías, ya más adelante el detalle. Las propiedades del fluido, pues usted las puede tomar de un catálogo de tablas termodinámicas. Aquí, esta es ¿qué? Una librería que se adiciona al MATLAB, al mismo Excel o al Python, donde ustedes pueden obtener las propiedades de los fluidos, se llama SimpliFlow. Eso es gratis, entonces se puede descargarlas, y puede cargarlas allá en su programa y llamar las propiedades, ¿no? Si se necesita las propiedades de un fluido, no las tiene, digamos, en la vida real, ¿no? No las tiene en el libro, ¿no? Digamos, pensemos que no está todo en el libro, ¿no? Es un trabajo aplicado, ¿no? Pero ustedes las pueden citar así, ¿no? ¿Cierto? Entonces dicen, quiero la densidad, por ejemplo, del nitrógeno. Entonces usted le da la temperatura, la presión, y usted sabe las propiedades. Entonces lo primero que a veces tenemos problemas con las propiedades. Bien, miremos. Aquí sigamos. Entonces acá el siguiente paso es la propuesta, ¿no? Aquí en este caso, pues ya pues en los libros siempre nos dan todo, ¿no? Pero en la vida real no. En la vida real se sabe solamente el tanque 1 y el tanque 2. El punto 1 y el punto 2, usted tiene que empezar a pensar cómo va a pasar, ¿no? Pues cómo hacer la distribución de su tubería, por dónde la va a pasar, ¿no? Aquí entonces dice que mirar los detalles de la línea de succión, la descarga, las válvulas, conexiones, acoplamientos. Usted entra en la vida real, usted hay que mirar ciertas tuberías, cuántas paredes tiene que atravesar, ¿no? Si la tubería pasa por el medio de paredes, si las paredes se pueden romper o no, porque si imagínese su cliente le dice, no, no puede romper porque esa pared, o sea, no se puede, hay que darle otra vuelta, ¿cierto? Esa pared se compromete la edificación o alguna cosa, ¿no? Hay otro equipo, un equipo que usted no puede pasar la tubería por un equipo cerca de un equipo que es crítico, ¿no? Un tablero de control, imagínese, esté pasando la tubería y si falla, pues, después de que tenga esa precaución, no voy a pasarlo cerca del tablero de control, o a un equipo que usted no puede mezclarlo con agua, si puede una explosión, ¿no? La altura de esa tubería, por dónde la va a pasar, ¿no? Si esa tubería, hagamos aquí en este caso, que es 24 metros, ¿no? Entonces, que sea, sí, 24, este debe ser una caldera, ¿no? Entonces aquí, usted la altura de la tubería, ¿dónde va a quedar? Si usted, para el montaje, esa tubería de pronto es muy alta, entonces ya no va a ser lo mismo trabajar a nivel del suelo, de trabajar a una altura, ¿cierto? Tanto para el montaje como para la instalación. Hay que pensar todo eso, ¿no? El peso de la tubería también, por lo mismo. O sea, usted tiene que mirar si la tubería que usted va a seleccionar, el diámetro, y cuánto pesa, si la puede manipular una persona a mitad de la tuba, ¿cierto? Los accesorios. Si los accesorios, así como la tubería aumenta su diámetro,
se vuelve más costoso. Los accesorios se vuelven más costosos, entonces tiene que pensar en eso, ¿sí? El ambiente, si es corrosivo, ¿no? Si hay alguna, en ese ambiente están trabajando con alguna contaminante que es agresivo con el material de su tubería, o la temperatura, ¿no? Bien, bien. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? La tubería, por ejemplo, está aquí, está bajo tierra, ¿no? ¿Cierto? Está cubierta va a hacer esto, va a someter a diferentes comportamientos a esta, ¿no? Esta, por ejemplo, puede ser una tubería de alimentos, ¿no? Está en acero inoxidable, entonces ahí también depende del fluido, ¿no? Aquí tenemos imagínense aquí, ¿no? Usted tiene que pensar por dónde va su tubería, ¿cierto? Por dónde la va a instalar, ¿por qué? Porque comparte con otras tuberías, ¿no? ¿Cierto? Aquí hay unos colores para eso, ¿no? Sí, eso varía, depende de la norma que trabajemos. Va a variar también los colores de lo que está transportando, ¿no? Entonces tiene que tener cuidado, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde pasa mi tubería? Y se acerca a una tubería de vapor. Y probablemente las que están, aquí no están, parece que tuberías de todas a temperatura ambiente, tienen la protección de aislante, ¿no? O si son tuberías, en ese caso, es una tubería de cobre, ¿no? Entonces, curvas, mire que hay unas curvas específicas, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando se hace el proyecto. Y usted pues va a calcular, empezar a calcular un accesorio, ¿no? Cada accesorio se va a sumar en su gasto, ¿no? Diseño final. O si es una tubería que es, en este caso, aquí esta era soldada, embrazada, ¿no? Vamos, ¿cierto? Aquí tenemos una combrida, ¿no? Es una unión combrida que tenemos dos discos con unos tornillos y una en la tubería, ¿no? Algunos sensores. Bien, eso sería particularidad, ¿no? Aquí tenemos unas curvas cuando la tubería transporta un fluido que puede estar sometido a cambios de temperatura. Puede ser del ambiente del fluido. Entonces tenemos una curva de expansión para que ella aquí absorba las dilataciones. ¿Sí? Aquí es una tubería de alto porte, ¿no? ¿Cierto? Pero solamente para tener idea, ¿no? Aquí hay algunos equipos básicos, ¿no? Como hablaba ya, ¿no? Una válvula para el proceso, válvula de instrumentación, ¿no? La válvula de retorno. Entonces, el cuarto paso, entonces tenemos ya toda la longitud de las tuberías, porque usted ya hizo un plano, ¿cierto? Entonces definirá la dimensión de las tuberías. Aquí tenemos la línea de succión, que hablábamos que era la que está antes de la de succión, y la línea de descarga, que sería la continuación, ¿cierto? Recomendaciones acá. La longitud de la tubería, el transporte, lo que hablábamos del peso, el transporte, usted va a pagar transporte por la tubería, ¿sí? ¿Será que usted en el lugar donde la va a instalar la consigue? ¿Sí? Allá la venden, ¿no? ¿Cuál es la longitud que venden? ¿No? Porque imagínense que su tubería aquí son tramos de 5 metros, o su tubería, por ejemplo, mide 7 metros, y el tramo comercial es de 6 metros, o sea, tiene que hacer alguna conexión, ¿no? Entonces, a veces hay que estar pendientes de la longitud comercial para saber cómo acomoda usted, ¿no? Cómo la cortan, ¿no? Para que no desperdicie tubería, ¿no? Que pronto usted la corta de una manera y al final le sobra casi 3 metros que no le sirve de nada porque no cuadra en ninguna parte de su dimensión, ¿sí? La masa, las uniones, si son enroscadas o son soldadas. ¿Sí? Por lo menos acá les decía que en la parte de la bomba, pues tenemos que dejar uniones que no sean permanentes, ¿no? Vamos a la bomba. Necesitamos o una unión que sea roscada, una conexión universal o una brida, ¿no? ¿Cierto? Porque aquí necesitamos retirar la bomba, ¿no? Entonces, donde usted necesite retirar, usted tiene que usar uniones roscadas o con brida. Como vemos allá, ¿no? Las chapas, esos dos discos que tienen tornillo, sería la brida. Y donde usted no necesite desmontarla, pues va a ser soldada. Y el tipo de material, si el material es compatible con su fluido de trabajo, ¿no? Entonces, no es lo mismo usted transportar un ácido que transportar agua, ¿no? Si mira, no, es que el ácido no soporta ciertos materiales, entonces, y la bomba también, ¿no? La bomba, ¿qué requisitos especiales debe tener? Aquí vamos a tener la tubería, entonces aquí tener cuidado con lo que hablaba, ¿no? En este caso aquí mire que la tubería de succión, la bomba es de 3,5 pulgadas nominal, y la tubería de descarga es de 2,5, entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Cuando selecciona la bomba. Ten cuidado que su tubería sea compatible, ¿no? Pronto usted se lo olvidó y no miró, y no compró la tubería esta, ¿no? La compró la misma. Pues todo lo que usted, el error que usted sigue está como ingeniero, pues usted va a tener que responder por eso, ¿no? ¿Cierto? Bueno, esto ya lo hemos hablado, el tipo de rosca. La rosca, si usted tiene una tubería de roscas, tiene que mirar que la rosca sea compatible, ¿no? Hay diferentes tipos de rosca. Hay rosca cónica, rosca cilíndrica, hay que mirar
el paso, si el paso es americano, si es métrico, ¿sí? Hay que mirar todo eso. Tener en cuenta algunas cosas, la protección, ¿no? La corrosión. Es lo mismo instalar una tubería cerca a la playa, cerca a la costa, que en el interior, ¿no? Tiene diferentes condiciones, ¿no? De producción, de... Bien. Entonces aquí ya tenemos todo el diseño. Ya usted pensó en todas esas cosas y tiene el diseño, el plano. Entonces aplicamos la ecuación de la energía, calculamos, aquí ¿qué vamos a hacer? Aquí nosotros entonces vamos a hacer una curva del sistema, se llama, ¿cierto? Está. Una curva del sistema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar H, de la H de bomba. Acuérdense que ese es el sistema, ¿no? Esa es mi tubería, ¿no? En función del resto, ¿cierto? Voy a despejarla acá, entonces voy a tener acá presión 2 sobre rho por gamma, ¿no? Gamma, más la velocidad, más Z2 menos Z1, ¿cierto? Más las HL. En este caso, este sistema de esta curva aquí, un poco desorientado acá, ¿no? Esta curva acá, ¿qué va a pasar? Aquí, si yo varío mi caudal, yo puedo tener diferentes H, ¿no? Porque ese caudal, estas HL dependen de la velocidad. Entonces yo puedo voy a construir una curva, una H de bomba, ¿cierto? Voy a tener una función aquí, ¿no? Que es función del caudal. ¿Qué quiere decir esto? Que para mi sistema, si yo varío el caudal, voy a tener un H, ¿cierto? Entonces yo construyo una curva que llama mi curva del sistema. Entonces aquí, a partir de mi ecuación de la energía, construyo esto para el sistema. Estamos hablando de mi sistema, de mi teoría, sistema de sistemas, ¿cierto? Vamos a ver qué vamos a hacer. Bien, haciendo el balance entre el punto 1 y el punto 2. Aquí, si en el caso yo, ¿qué voy a hacer? Yo cuando seleccioné mi tubería, y como conozco el caudal, yo puedo verificar la velocidad que va a tener en esa línea, ¿cierto? Entonces aquí hay unas recomendaciones. Esas son del libro, ¿no? Pero usted también va a encontrar en manuales técnicos. Esto, los libros generalmente vienen de manuales técnicos. Entonces aquí algunas velocidades recomendables, ¿sí? Entonces tiene el caudal, ¿no? Caudal de punto igual a la velocidad por área. Usted, como ya seleccionó el tubo, yo puedo usted tener aquí el área va a dar la velocidad, ¿cierto? Usted puede verificar si su velocidad está en esos rangos. ¿Por qué? Porque esos rangos aquí evitan que tenga ruido, que no vibre, ¿cierto? Usted va a verificar eso, ¿no? Esas recomendaciones, ¿no? Bien. Entonces aquí también, ¿qué va a pasar? En el sistema, cuando hacemos la curva, lo que yo dije así, construimos H bomba del sistema en función de caudal. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí ¿qué pasa? Si tengo caudal, tengo H bomba, ¿sí? Pero imaginemos que usted el sistema no está bombeando, o sea, usted apagó la bomba. Si usted apaga la bomba, aquí, ¿qué es lo que depende del caudal en esa ecuación? Esa es la ecuación que teníamos acá. ¿Qué depende del caudal? Solamente este no lo teníamos en la ecuación anterior. Este H, ¿no? Ahora teníamos, era la H bomba era igual a la presión 2 sobre gamma más Z2 menos Z1, ¿cierto? Más el HL, ¿cierto? Si no tiene caudal, esos HL dependen de la velocidad, ¿cierto? Entonces, si no tiene caudal, si está apagada la bomba, no va a bombear nada, ¿cierto? Entonces, el HL vuelve a cero. Entonces, me van a quedar solamente la presión 2 y la diferencia de altura. La presión 2, ¿por qué? Porque mi tanque está presurizado. Y Z1, Z2 porque tienen de nivel, ¿cierto? Z1, ese sería Z1, ¿cierto? Que decimos que era Z1, que decimos que era Z2. Es todo, ¿cierto? ¿Dónde está mi nivel de referencia? Entonces, esta diferencia de 80 es la diferencia de esta 15. Y esta presión es la presión que tenemos acá, ¿ok? Esos dos términos se llaman, en mi curva, se llaman la carga. Vamos a ver aquí. Entonces, aquí yo voy a graficar esta función H bomba, la voy a graficar. Voy a graficar mi H bomba, este es el H del sistema, ¿no? Le pongamos el sistema. Lo grafico. Entonces, aquí cuando esté a cero, ¿qué tiene? Tiene una carga de unos 80 pies. ¿Sí? Una carga, una presión. Esta presión aquí son los 35 psi. Solo que 35 psi yo los transformo en columna, ¿no? Entonces, esto aquí es 35 psi
y los divido por el peso específico, ¿no? ¿Cierto? Se transforma en columna. Columna, ahí que me va a quedar un H, ¿no? Esto va a quedar igual a una altura. Es lo que tengo acá. Son estos 80.8. Y en la estática, la carga estática es este Z2 con Z1. Entonces, mire que mi curva del sistema arranca aquí, ¿no? Mire que no estamos bombeando nada en el sistema, pero ya tenemos una carga. Y aquí empezamos a calcular el H para cada caudal, ¿cierto? Estamos calculando. Y esta se llama la curva del sistema, la que estamos construyendo aquí. Estos puntos aquí son la curva del sistema. En este problema el cliente me dijo, no, yo quiero que el caudal mínimo sea 225 galones por minuto, ¿no? Galones por minuto acá, me dijo el cliente, y me dijo que, entonces yo cuando calculé mi H para ese H de bomba, para esos 225 galones, me dio esta H, me dio 300 pies. Ese se llama, esto que me dio aquí, en lo mínimo, se llama el punto deseado, ¿cierto? Como lo escribimos acá, el punto deseado. ¿Cierto? Bien. Entonces ese es el punto que yo quiero. Y esta se llama mi curva del sistema. O sea, de mi tubería, lo que mi tubería requiere. ¿Sí? Ya mi sistema. Bien. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda? Yo tenía una pregunta, pero era respecto a lo que decías de la presión manométrica y absoluta. O sea, si digamos eso influye o cambia algo, pues para la selección de la bomba, o sea, algún paso o algo así, o pues si no influye en nada, o si se lo mismo. Sí, sí, es que ¿qué pasa? Más adelante vamos a ver, más adelante es interesante diferenciar eso, porque cuando vayamos a calcular la NPSH, ¿sí? La NPSH que les hablé allá aquí, esa curvita que aparecía por allá, ¿no es cierto? La NPSH, hay que estar atentos, ¿sí? Hay que estar atentos, porque cuando calculamos en la NPSH trabajamos con presiones absolutas, ¿sí? Ese cálculo acá lo vamos a hacer con presiones absolutas, entonces para no equivocarnos, ¿sí? Porque ya estamos trabajando presiones manométricas y entonces aquí podemos equivocarnos con eso, ¿sí? Ahí sería, como usted me está diciendo, si buena su pregunta, ahí podemos tener ese problema, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con eso que estamos manejando. Para cuando hagamos el cálculo acá, no vayamos a mezclar presiones absolutas con presiones manométricas. Gracias. ¿Sí? Profe, podríamos concluir ahí que de pronto todo este manejo de la ecuación de la energía se acostumbra a utilizar todo de manera manométrica, ¿verdad? Y ya cuando usted requiera hacer el cálculo del NPSH, pues ahí sí hay que tener cuidado porque es en presión absoluta. ¿Está bien? Exactamente, ese sería el resumen, ¿no? Exactamente, esa sería la idea. Nosotros trabajamos allá en compresiones manométricas, ¿por qué? Porque se acuerdan que cuando aplicamos acá la ecuación de energía, y eso está en manométrico, como está acá, ¿cierto? Tenemos el punto 1, punto 2, nos facilita la vida, ¿cierto? Porque aquí decimos, aquí qué decíamos nosotros que era, cuánto es la presión, si estamos hablando con manométricas, y eso está abierto al ambiente, ¿recuerdan cuánto es la presión acá? Este punto 1. Cero. Cero, ¿cierto? Cero, ¿no? Nos ayuda, ¿no? Entonces aquí por Sí. eso se manométrica, ¿no? Elimina variable. Pero aquí ya no, ¿no? En este punto no, porque aquí tiene una presión, ¿no? ¿Cierto? Está presurizado, ¿no? Bien. Entonces, bien, entonces tenemos aquí la curva del sistema, ¿no? Ahora, ¿cómo solucionamos la bomba? Entonces, nosotros tenemos nuestra curva del sistema, ¿sí? Profe, también algo como por aclarar. Nosotros en las clases siempre hemos tomado como un caudal muy fijo, ¿no? Un caudal muy fijo, muy determinado, esto que usted le llama lo deseado, ¿no? Pero aquí lo que usted nos está proponiendo es que, pues, creemos una curva, digamos, para diferentes caudales, cuánto dan las diferentes H's, ¿no? Y a esa construcción, bueno, que aquí estoy todavía en mi casa, y se escuchan por ahí mis hijos, pero esa construcción es lo que, a poner a variar ese caudal, ¿sí? No solo para el caudal deseado, sino para, para un rango de caudales desde 0 hasta ciertos valores, pues se crea una curva que se llama curva del sistema. Eso personalmente nosotros en mecánica de fluidos nunca lo hemos hecho, solamente hemos hecho, pues para determinado caudal, tanta H, pero nunca habíamos puesto a variar el caudal
o a hallar la H en función del caudal, ¿no? Sí, sí, ajá. Exacto, exacto. Siempre lo hacemos fijo, sí. Siempre lo O hacemos sea, es como novedoso para ellos, podría ser novedoso para ellos, ¿listo? bueno, ok. Alguien, por aquí Víctor Manuel está levantando la mano. Entonces tiene la mano, sí, Víctor. Profe, buenas noches. Profe, tengo una pregunta. También hay bombas o las bombas se pueden seleccionar dependiendo del tipo de fluido. O sea, por ejemplo, un fluido más pesado que el otro también se tiene en cuenta y también hay selección de bombas para esos tipos de fluidos. Sí, sí, o sea, digamos que hablábamos que realmente, o sea, al final de cuentas, digamos, el hecho del fluido, ¿no? O sea, información del fluido que digamos más pesado, que tiene cierta esa viscosidad, está en la viscosidad, ¿no? Cuando hacemos los cálculos del H, de la fricción allá, ¿cierto? El coeficiente de fricción, allá y en el número de Reynolds, ¿cierto? Allá aparece está la densidad de fluido y está la viscosidad. Sí, entonces ahí aparece, ahí está la información de eso, ¿cierto? Está la información. Pero en el caso, y entonces aquí, pues aquí es un poco lo que usted me pregunta, por ejemplo, los fluidos viscosos, que son muy viscosos, normalmente se trabajan con bombas de desplazamiento positivo también, ¿sí? El fluido es muy viscoso. Ya iríamos a una bomba de desplazamiento positivo que ella contiene o sea, tiene la capacidad para mover, ¿sí? Podríamos irnos hacia ese lado. Si ya Profe, estamos, otra preguntita. Aquí hay dos estudiantes, Byron y Omar. ¿Les podemos dar la palabra para que pregunten? claro, todos pueden preguntar, sí. Listo, Byron. Buenas tardes, profe. Tengo una Buenas. pregunta. Respecto al H de la bomba, ese H mínimo que tenemos se reduce a la diferencia de alturas desde donde voy a instalar, desde mis puntos de análisis donde planteo la ecuación de la energía. En este caso sí sería el H mínimo, ¿cierto? Exacto. Es una pregunta interesante. Aquí, en esta curva del sistema, esto que está aquí, aquí, recordemos que este H es como yo le digo así al estudiante, eso es lo que la bomba está debiendo si está prendida, ¿sí? Si está encendida. La bomba, lo mínimo que necesita es esto, exacto. Si la bomba no tiene esto, ni siquiera va a morir fluido, ¿no? Esto es lo mínimo, ¿no? ¿Sí? Porque la carga, esto se llama la carga estática. ¿Sí? Porque aquí la bomba no está bombeando nada, está desligada, está apagada, y ya diga, aquí este ejemplo es 150 pies, ¿no? Y entonces ahí es la carga que ella requiere, ¿no? Y aquí en adelante es lo que yo necesito de caudal, ¿no? Ahora, en el caso de lo que usted me preguntaba del ejercicio exactamente, digamos, el cliente nos dice, no, lo mínimo que tiene que estar bombeando la bomba es esto, ¿no? Porque ese es, digamos, lo que yo necesito para mi proceso. De pronto mi proceso, hay un momento en el que me exige más caudal, entonces tiene que trabajar, ¿cierto? Pero no me dice cuánto, ¿no? Pero lo mínimo es esto, ¿no? Entonces, ese también puede ser el punto que nos dan siempre, ¿no? El punto de yo creo que está aquí. Y yo construyo ¿por qué construyo la curva? Sí le respondí la pregunta, no sé si era la pregunta. Sí, Byron. señor, gracias. Sí, vale. ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, profe, tenemos ahí con la mano levantada a Omar Lozano. Toma, cuéntame. Buenas noches. Digamos que, pues, como ahora tantos programas que hay para calcular esto, ¿sí? Digamos que solo tengamos la capacidad de succión y de descarga, ¿sí? En ese caso, tendríamos que irnos a algunas bases de datos específicas, o ya sería directamente a tablas de fabricantes para poder seleccionar la bomba que necesitamos. En forma de programa, porque ellos entregan el programita con su producto, ¿no? Para facilitarle a usted. Entonces le dicen que usted entre con el tanta caudal y tanto caudal y el H, y él le recomienda, ¿no? Para la bomba porque él vende su producto, ¿no? Hay catálogos así, ¿no? Pero eso también podría ser, ¿no? Solo que ahora, como vamos a ver acá, es que también, o sea, digamos, eso lo puede sugerir el fabricante, pero siempre hay una parte que usted necesita, digamos, un criterio, ¿sí? Digamos, si el profesor Richard le selecciona la bomba, y aquí que estoy viendo a Giselle aquí en el nombre, Giselle selecciona la bomba, de pronto puede ser que el profesor Richard tenga unos criterios para seleccionarla y Giselle tenga otros. Después de que
el sistema le va a trabajar, va a cumplir los requisitos, solo que ellos se tuvieron diferente forma de seleccionar el criterio, ¿no? Entonces, de pronto, los programas, ¿qué me van a hacer? Me van a entregar sí los datos. Por tanto, el fabricante tiene un catálogo, todo en una base de datos, y usted escoge ahí, tiene una variedad de bombas para escoger, ¿sí? Ya la selección va a depender siempre de un criterio, digamos, que tiene usted como ingeniero, ¿sí? No sé si será la pregunta, sí, Sí, señor. Gracias. Listo, profe, ya se acabaron las preguntas. Bien, entonces aquí tenemos la curva del sistema, ¿cierto? Y ahora veamos con esa curva, ¿cierto? Tenemos nuestros puntos. Ese es el punto que queremos, ¿no? Ese es nuestro foco. Pero hicimos los otros puntos, ¿no? Porque queremos, digamos, ahora ¿qué hacemos? Llevamos esa curva y la llevamos y la colocamos allá, la graficamos en la curva de la bomba, ¿cierto? Entonces esa es la curva del fabricante, otra curva que tengo acá del fabricante. Y yo grafiqué aquí mi curva. Esta línea azul es esta misma línea que está aquí, ¿cierto? Solo que ahora la coloqué acá, ¿cierto? En la curva de las, mirando a ver dónde me coincide, dónde me coincide con las curvas que me da el fabricante. Entonces aquí detállense que esta curva aquí roja es la curva de una bomba que tiene 9 pulgadas de diámetro del rotor. Y se cortó con mi curva del sistema aquí arriba, se cortó acá, ¿cierto? Entonces aquí, ese punto donde se cortan es donde mi sistema, o donde va a operar el sistema realmente. Y detállense que aquí mi punto deseado está un poco más abajo, ¿cierto? Y debe estar más abajo, ¿no? Porque yo necesito que mi bomba entregue, mire que aquí si yo leo acá este lado acá, leo aquí, él está un poco, va a entregarme más H y dame un poco más de caudal, ¿cierto? Y debe ser un poco mayor, ¿no? Ahí más o menos es aproximadamente así, un 10% por lo menos, ¿cierto? Algunas normas en petróleos, en la industria petrolera, le exigen a usted, le van a decir, no le exigen, le van a recomendar. Usted el punto, ese se llama el punto de operación, acá donde se cruzan. Aquí se llama punto de operación. ¿Cierto? Entonces aquí en el punto de operación es donde mi curva del sistema se cruza con la bomba que yo estoy analizando, que estoy seleccionando. Entonces aquí en este punto es que va a operar realmente. El sistema va a operar con esa bomba, se van a encontrar ahí y donde va a operar. Y mire que mi punto deseado está un poco más abajo, ¿cierto? Entonces yo ahí decido, ¿no? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos quiero quedar? ¿No? Porque recuerden que todo esto me representa energía. Solo que como les decía, hay algunas normas como en la norma API, ¿no? La industria de petróleo, que me dicen qué tanto debo estar retirado, o sea, que es lo recomendable. Mire, retírese un poco más adelante del punto que usted quiere, que el punto este deseado esté aproximadamente un 10 o un 20% por encima de lo que usted quería. Este es el punto deseado, ¿no? Eso aquí en el color. Entonces aquí este punto rojo aquí es el punto deseado, era lo que usted inicialmente quería hacer. Ahora, si su punto le coincide, pues sería ideal, ¿no? Que usted con la bomba que seleccione se crucen, ¿sí? Pero como le digo, hay un factor de seguridad, ¿no? Que quede un poco por encima para que tenga una seguridad, ¿cierto? En ingeniería siempre estamos con algo de seguridad, ¿no? Eso sí podemos ayudarnos de alguna norma, ¿no? ¿Sí? Dice más o menos cuánto por ciento, usted por su criterio, ¿no? Pero bueno, más o menos aquí me trae un 5, 6% por encima, 10%, para garantizar, digamos, los errores de cálculo, de probabilidades, ¿sí? Tiene usted una margen de error acá para que su sistema le opere. Entonces así se selecciona la bomba. Haciendo consigue, entonces usted mire que la más cercana sería esa, ¿no? En este caso aquí tenemos otro rotor, está por debajo, un rotor aquí, muestra aquí. Y tenemos el de 8, ¿cierto? En la bomba de este catálogo la más cercana sería esta, ¿cierto? Pero mire que se cruza acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si usted selecciona esta bomba aquí? ¿Qué pasaría? ¿Qué dicen ustedes que pasaría si selecciona esta bomba acá? Esta de 8 pulgadas que se cruza aquí con mi sistema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Va a servir o no va a servir esa bomba? El requerimiento.
¿Cómo? ¿Cumpliría el requerimiento? Exacto, no cumple ni lo que usted quería, ¿no? Porque mire que está por debajo. Aquí en este caso me estaba sobrando un poquito, ¿cierto? Me estaba sobrando caudal y me estaba sobrando energía, ¿no? Un poco de H, ¿no? Aquí no, aquí estamos por debajo, ¿no? Entonces, esta de 8 definitivamente no me va a servir, ¿no? ¿Cierto? No me sirve la bomba esa, ¿no? Porque no va a cumplir, ¿no? No va a conseguir, mire, es solamente nos va a proveer aproximadamente, vamos a aproximar a 200 galones, ¿no? Y no me cumple, y no me cumple el H, o sea, para eso, o sea, es que ya lo que yo necesito esto aquí, no, yo miro acá, ¿no? 200 no me da, ¿no? Y el H pues también da por debajo, por eso me entrega 200, va a cumplir con el requisito que yo quiero. Entonces quiero que mi punto de operación esté por encima de mi punto deseado, ¿cierto? En el mejor de los casos, pues usted diría, no, yo quiero que se exacto aquí, ¿no? Puede ser que usted quiere que consiga más acá. Entonces, así, esa forma, por eso la curva me permite hacer eso, ¿no? Por eso es necesaria la curva del sistema, ¿no? ¿Cierto? Es necesario ver para poder dónde se corta, ¿cierto? ¿Dónde se corta? Porque la bomba no va a pasar exactamente, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo suyo de seleccionar la bomba. Entonces, aquí ya decimos, no, definitivamente nos sirve la bomba de 9 pulgadas, que tiene una eficiencia aquí, entonces miramos la eficiencia del 57%, más o menos aquí mirando las curvas de potencia que están pasando por acá, ¿cierto? Está en medio de las dos acá, ¿cierto? Si ese punto que va a trabajar, punto de operación, está entre 30, entonces 30 y, entre 30 y 40 caballos de fuerza, ¿no? La consumo. Entonces esa es la forma que nos seleccionamos la bomba. Entonces aquí, detállense que cumplimos con el requisito de caudal y con el requisito de altura, ¿no? ¿Cierto? Necesitamos. ¿Por qué? Porque está por encima del punto deseado que ya graficamos del sistema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? Profe, qué pena, ¿la línea azul representa la curva de eficiencia? No, la azul es la curva de mi sistema, la que yo construí aquí para el sistema. Ok, muchas gracias. ¿No? La quedamos aquí hecho para el sistema de tubería, ¿no? Para el sistema calculamos el H en función del caudal. ¿Sí? Esa es la que tenemos, esa misma azul que está acá, ¿no? Llegamos y la copiamos y la colocamos aquí, ¿cierto? La graficamos encima de nuestra curva acá del fabricante para ver cómo se comporta, ¿no? ¿Okay? Ahí se haría entonces una comparación entre lo que se necesita y lo que ofrece el fabricante, y ahí en esas intersecciones donde están esos puntos que revisamos. Exactamente. Vale, muchas gracias. Esto es lo que estamos haciendo. Esto sería recapitulando, sería eso ahí. Lo que yo necesito con lo que me entregan. ¿No? Bien. Entonces, mire que cumplimos dos requisitos ya, ¿no? Cumplimos dos requisitos. Cumplimos el requisito del caudal y con eso cumplimos el requisito de la carga. Hasta ahí todo bien. Pero recuérdense, aquí tenemos guardado aquí algo. Aquí tenemos guardada esta información. Se llama el NPSH. Entonces, es el criterio que nos falta cumplir ahora para saber si esa bomba es la que realmente es la correcta. Vimos que era la 9. Y ahora sí vamos a mirar aquí dónde está la curva. Este NPSH está un poco medio poluido este gráfico, pero son aquí. Vamos a hacer aquí en amarillo. Esas son las curvas del NPSH. Ya nos está pasando aquí, ¿no? Bueno, esas curvas aquí. No, de rectos de aquí, de rectos de acá. ¿Cierto? Ese se llama el NPSH. Entonces, ahora nos falta mirar eso. ¿Qué pasa con el NPSH? Si lo cumple o no lo cumple, porque es el criterio que nos falta. Entonces, aquí más o menos estamos. El fabricante nos va a decir, mire, el NPSH ahora tiene que cumplir ese parámetro. Y ahí nos dice que vale 8 pies. Entonces nos dice aquí el NPSH, aquí una R de requerido, el fabricante nos recomienda, les dice que vale 8 pies. Entonces NPSH quiere requerido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver ahora, necesitamos saber, esto es lo que nos da el fabricante. El fabricante que usaríamos allá de Qatar. Ahora necesitamos calcular el NPSH también a nuestro sistema para saber si se cumple la condición. ¿Qué condición? Que el NPSH requerido sea mayor que el NPSH disponible. Así que tenemos la ecuación.
el NPSH, disculpe, el NPSH disponible, el NPS, entonces aquí nos pide el fabricante, el NPSH disponible que de mi sistema, ¿cierto? De mi sistema, sea mayor que el NPSH requerido. En este caso, esa recomendación que estamos tomando dice que sea mayor al 10%, a 1.1 el NPSH del fabricante. Entonces necesitamos cumplir también ese parámetro. Pero, ¿qué es el NPSH? Vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Sabemos que es un cumplido, pero ¿qué quiere decir eso? Entonces aquí tenemos el resumen, ¿cierto? El resumen de lo que vimos, el punto de SA, el punto de operación, y vamos a ir a mirar ahora el NPSH. Entonces aquí miren que nos falta la última condición. Falta el NPSH, saber la potencia. Bueno, aquí unas recomendaciones, ¿no? Usted tiene que, si usted ya también mira, antes del NPSH también hay que darse cuenta de la bomba. Si la bomba que usted seleccionó, pues, además, imagínense que es un motor trifásico, si es un motor que opera a 220 voltios. Si es para si este sistema, imagínense un edificio, no tiene sistema trifásico, entonces no, esa bomba no me sirve, ¿cierto? Hay que mirar, hay que estar atento a esos detalles aquí, que también están en esta figura. Vamos a ver el NPSH disponible, entonces el sistema llama disponible. ¿Qué es eso? NPSH es la carga neta de aspiración, ¿sí? Es carga de aspiración neta positiva. Y en inglés la tenemos como NPSH, pues sus siglas en inglés, ¿sí? ¿Y qué es importante? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en la succión de la bomba, ¿cierto? Ya donde entra el fluido, la bomba ya se... Aquí la bomba, aquí tenemos el rotor, ¿cierto? Así. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces aquí entra el fluido y aquí sale. Aquí cuando entra, va a ser lo mismo que hacemos cuando vamos con un pitillo, ¿no? Absorbemos, ¿no? ¿Cierto? Succionamos. Entonces aquí pasa aquí. Cuando succionamos, aquí la presión se queda una presión de succión, una presión de vacío. Y aquí, o una baja presión, aquí sería una entrada, se crea una baja presión. Y aquí se crea, y aquí sería la alta presión, ¿cierto? Porque usted, aquí está viendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Es una alta presión. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Esa carga de aspiración neta positiva tiene que ver con la presión, una diferencia de presión que nosotros analizamos en la entrada, en la succión. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa ahí? Entonces aquí nosotros, recordando la termodinámica, ¿cierto? Tenemos aquí la curva presión-saturación y la PT, la curva presión-temperatura. Cuando graficamos, hacemos la gráfica, ponemos que es el agua, ¿sí? Tenemos aquí una curva que se llama la curva de saturación. Esa curva, ustedes recuerdan que cuando estudiamos decían, no, es que el agua hierve a 100 grados, ¿cierto? Presión atmosférica. Entonces lo que está en esta curva está diciendo, mira, a 100 grados, la presión es más o menos una atmósfera, 100 kilopascales más o menos aproximado. Porque esta es la presión atmosférica, eso es lo que me enseñaban, ¿cierto? Entonces esta curva me dice eso. Porque dependiendo a diferentes temperaturas, ¿cierto? Yo voy a tener una presión diferente. Entonces, imagínense que estoy en Pamplona, yo puedo estar aquí en Pamplona, una presión más baja, mirando aquí este lado. Puede ser que el agua aquí hierva a unos 90 y algo, ¿no? 90, menos de 100, ¿cierto? Estamos en una presión más baja. Entonces, esa curva presión-temperatura. ¿Y qué tenemos acá en esa curva? Tenemos la división de las fases. Si mi condición de temperatura, para esa condición de temperatura, mi presión está por debajo de los 100 kilopascales, ¿qué va a pasar? Y se va a producir vapor. Mire que el agua se transforma en vapor. Si está por encima, a la misma temperatura, ¿cierto? Tiene que estar la temperatura estamos analizando el proceso a esa temperatura. Hagamos lo real, más real acá. Estamos en una temperatura ambiente. Vamos a suponer que el fluido está trabajando, fluido puede estar trabajando 50 grados. Entonces, esa es la temperatura de operación. Si la presión de fluido a esa temperatura está por acá, estamos en el límite, ¿cierto? Si está por debajo, se va a formar vapor, ¿cierto? Si estamos por encima, estamos en líquido. Va a ser líquido y si estamos por debajo, va a ser vapor. O sea que esta curva
está mostrando el límite, ¿cierto? Le vuelvo a marcar el 100 porque se me queda más espacio acá. De nuevo, ¿cierto? Si yo estoy por acá por debajo, se me vuelve vapor y estoy por encima, estamos en límite. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí, en la succión, hay una baja presión, ¿cierto? En la bomba. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar trabajando, mi fluido puede estar a 100 grados, ¿cierto? Y usted se cae por debajo de esta presión, aquí en la entrada. Si se cae por debajo, pues se va a formar vapor. Le van a formar burbujitas de vapor en su fluido. ¿Y qué pasa con esas burbujas de vapor? Ellas van a viajar por ese canal, ¿cierto? Aquí va a viajar el fluido hasta salir. Entonces aquí había baja presión, pero cuando el vapor avanzó para acá, para una zona de alta presión, entonces ese vapor se va a condensar, esas burbujitas se van a recoger, por así decirlo, ¿cierto? Se van a contraer. Solo que esa contracción se hace muy rápida. Es un fenómeno que pasa a una velocidad muy alta y cuando la bolita se destruye, colapsa, ¿no? Se contrae, genera un chorro, unas presiones que hacen que genere un chorro. Es un chorro muy pequeño, ¿no? Un chorro un chorro de agua que golpea el ala de la bomba y lo va esto perforando. Ese fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? El fabricante me dice, no, usted tiene que, la presión aquí en la entrada, esa presión aquí baja, tiene que estar por encima de esa presión de vapor, se llama la presión de vapor, es la PV, la presión de vapor. Tiene que estar por encima, usted esté lejos de eso, no se acerque allá. Mire que su sistema no se caiga la presión allá. Entonces, él me da el NPSH, es un delta que el fabricante me da. El fabricante, mire, esté por acá. Esto aquí, ese delta de presión, es lo que conocemos como NPSH. ¿Cierto? Y en ese caso puede ser el que me da el fabricante. El fabricante me dice, mire, esté alejado de ese punto, tantos en presión, ¿no? Porque él me da en columna. Entonces, en este caso me dice, esté alejado 8 pies de columna de ese punto, de la presión de vapor de la presión de vapor de operación, aléjese, la temperatura de operación, aléjese 8 pies de presión. Ese es el delta. Entonces, ¿yo qué hago? ¿O qué hacemos nosotros? Vamos al sistema también y calculamos cuánto es la diferencia de presión que hay entre, entonces aquí vamos a ¿cuál es la diferencia de presión que hay entre la entrada del sistema, ¿cierto? Aquí, y la presión de vapor, esa presión aquí, también calculo mi delta. Entonces vamos a suponer aquí que mi delta me dio así, en el sistema, ¿cierto? NPSH disponible. Ese fue el que usted calculó. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría ahí en este caso si ese sería el sistema? Piensen ustedes qué pasaría acá. Este es el NPH que usted calculó. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Va a cumplir? Acuérdense que nos decían allá, el NPSH, yo me equivoqué cuando estaba copiando, ¿no? El NPSH disponible tiene que ser mayor a 1.1 veces el NPSH requerido, ¿cierto? O sea, el delta de presión a la que yo tengo que estar lejos de esa presión de vapor tiene que ser mayor. O sea, que en este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, se van a formar las burbujas de vapor, ¿cierto? A ese proceso, a esa formación de burbujas de vapor y ese colapso de las burbujas se le llama la cavitación, se llama cavitación. Entonces, este criterio lo que me busca es que no se me forme la cavitación, que mi bomba, ustedes van a escuchar que la bomba no cavita, que no se produzcan esas burbujas de vapor, y que esas burbujas de vapor cuando se destruyan, eso es como si usted estuviera con un pico, ¿no? Con un cincel, dándole golpecitos a la bomba, sacándole pedacitos. Entonces, en este caso no se cumpliría, porque está menor, mire, tiene que ser mayor, o sea, la distancia en presión que yo tengo que estar lejos de ese punto, esto es lo que me da el fabricante, eso que está por encima. El fabricante dice, no, tiene que estar por encima, ¿sabes? Su NPSH del sistema tiene que estar más arriba, esta distancia aquí, ese delta T tiene que estar por encima, aquí.
porque usted se aleja y no le va a pasar eso, no se va a producir la cavitación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me hice entender? No, señor. Bien, bueno, está acabando el tiempo. Vamos a mirar acá antes. Entonces, eso es lo que vamos a analizar, ¿no? Eso es lo que me falta. Esto es lo que va a producir, ¿no? Quemo, ¿no? Eso es lo que va a producir en el árabe. Va a producir este desgaste, ¿no? El desgaste acá, ¿no? Yo les voy a pasar el link del video para que ustedes tienen curiosidad, vean cómo es el fenómeno. ¿Cómo se calcula entonces el NPSH del sistema? Entonces aquí está la demostración, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Acuérdense que yo le dije que el NPSH básicamente es un delta P que hay entre la presión, usted mide entre la presión de entrada, ¿sí? La presión que está aquí, ¿no? En la bomba. La presión de entrada de la bomba comparado con la presión de vapor. Porque usted, acuérdense que aquí se va a entrar la presión. En esa entrada se va a producir la baja presión. Entonces, usted compara la presión que está aquí con la presión del fluido, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer. Entonces, básicamente, esa es la idea. Entonces, aquí matemáticamente, ustedes lo que están la presión, entonces, este es el punto 1 de su sistema. Mire que ahora aquí es la entrada de la bomba, ¿no? La entrada de la bomba, la succión de la bomba. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a comparar la presión en la entrada con la presión de vapor. Mire, esta es la presión de vapor, esta es la presión de vapor del fluido. Y esta es la presión, se llama la presión estática, ¿sí? La presión estática en la entrada, en este punto 2. Solo que nosotros no conocemos esa presión estática, no la conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que expresamos esta presión 2 aquí en función de todo lo que hay del recorrido que hace el fluido acá, ¿cierto? La vamos a expresar en función de cuánta presión, esta presión, pero en función de lo que tenemos acá, es lo que vamos a hacer. Y entonces aquí, haciendo esa parte ahí, esa demostración, aquí está la demostración, yo las puedo dar acá. Lo que hacemos es simplemente reemplazar esa presión aquí, o sea, la presión 2 en función del camino que sigue el fluido, siempre de las presiones percibidas. Entonces, al final, vamos a tener una ecuación de esta forma. ¿Sí? Entonces, aquí, lo que era la presión en el punto 2 lo reemplazamos por esto. Este es el equivalente a la presión en el punto 2, la presión dinámica. La presión, disculpe, estática, ¿sí? En el punto 2. ¿Sí? Esa presión aquí es todo esto, ¿sí? Está representado por esto. O sea que mire que tengo la diferencia de presión 2 menos la presión de vapor. Es lo mismo, ¿cierto? Este es el delta que estábamos hablando ya, es el delta P, que estamos hablando en la curva. Entonces, este delta P, como está aquí, es mi delta P del sistema. Es la forma como yo lo calculo. Entonces, aquí era la pregunta que hacía, no me recuerdo el nombre de la que me preguntó acá, si se hacía diferencia ahora sí la presión. Resulta que nosotros aquí, presión de vapor, esta PV aquí, es una propiedad del fluido, la presión de vapor. Y las propiedades, cuando nosotros trabajamos en termodinámica, esa presión aquí y la temperatura que manejamos en las tablas termodinámicas es absoluta. ¿Cierto? Una presión absoluta. Esa presión que estamos trabajando aquí de vapor. ¿Esa de dónde las traemos? De tablas, ¿no? Yo les pasé aquí rápido esas tablas, ¿cierto? Aquí, las tablas de presión de vapor, aquí las vamos a buscar, ¿no? Vamos para el agua, entonces dando 20 grados, la presión de vapor es 2.3 kilopascales. Entonces buscamos una tabla. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, aquí tenemos la presión manométrica, ¿cuánto hemos hablado que era? ¿Sí? La presión de un manómetro, ¿cuánto es aquí que está? Aprendimos nosotros. Esto es 0, ¿cierto? ¿Sí? La manométrica es 0, ¿no? Pero resulta que estamos comparando con una presión absoluta. Entonces aquí tenemos que esta presión aquí debe ser absoluta, no puede ser manométrica, no nos quedaría 0. Entonces aquí recordemos cómo era la presión manométrica, que era igual a la presión absoluta. La presión absoluta era igual a la presión manométrica, ¿cierto? Más la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces,
Aquí mire que si nosotros expresamos la presión 1 en forma de mano absoluta, ¿qué nos va a quedar? Esto es 0, ¿cierto? Para este caso aquí esto es 0, ¿no? ¿Cierto? Y nos daría 0, pero la presión atmosférica, pero la presión absoluta sería la presión atmosférica. Entonces aquí en este caso sería la presión del lugar. ¿Sí? Vamos a suponer que estamos en la costa, entonces serían 200.325 pascales estarían acá, ¿cierto? Aquí este es el peso específico del fluido, ¿no? Porque estamos convirtiendo una presión que está en pascales, la dimos por el peso específico, nos queda en columna, ¿cierto? Esto aquí es la diferencia de altura, ¿no? De la entrada hasta la entrada de la bomba, hasta la succión, este H, ¿cierto? Bueno, aquí en este caso tenemos el nivel de referencia aquí, ¿no? El nivel de referencia aquí, entonces tenemos aquí el Z1 hasta acá. Y aquí tenemos el Z2, ¿cierto? Z1, pues no estamos nada. Esa sería la diferencia de nivel, ¿no? Entonces, el nivel, en este caso aquí, de la bomba, el nivel del líquido está por encima del nivel de la bomba. Está por encima. ¿Sí? Vamos a todo el tiempo. Se nos acabó el tiempo, profesor. ¿Pueden aquí unos 5 minutos más o Profe, ya? sí, tranquilo, profe, ya los chicos que tienen clase se pueden retirar con confianza y los que se quieran quedar y tienen disponibilidad, entonces aquí pueden estar, podemos terminar. Gracias a los muchachos que estuvieron, sí, gracias a los que entiendo que sí, ese cumplió horario, ¿no? Entonces, los que deseen, pues vamos a continuar aquí unos minutitos y terminamos aquí la discusión, ¿ok? Bien. Entonces, continúa, profe. Sí, profe, claro, terminamos, igual queda la grabación para los chicos que se tienen que retirar porque pasan a la siguiente clase. Ok. Entonces, aquí entonces, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos entonces necesitamos encontrar, entonces decíamos que expresamos esa presión 1 en términos de presión absoluta. Esa sería la diferencia de nivel, ese sería el H, ¿no? El HL son las pérdidas que hay de ir el fluido desde aquí hasta acá, ¿cierto? Sería mi HL. ¿Sí? Porque esas HL serían las pérdidas por fricción, en la tubería de succión, ¿cierto? En la succión. Hay que estar atento en eso. Entonces, aquí eso es lo que esa es la forma de calcular la NPSH del sistema, ¿no? Esa se llama la A, ¿no? En los libros, en la nomenclatura del libro, tenemos como A, que es la NPSH, la disponible. Disponible o del sistema, ¿cierto? En el sistema de tubería, en el sistema que tenemos, que enseñamos. Entonces, yo la calculo de esa manera. ¿Sí? Entonces, aquí mírense que, detállense que esto es lo que esa es la presión que tengo disponible, ¿no? Que está acá, ¿no? Que es la presión absoluta, que es la atmosférica. Y yo le estoy restando, ¿no? ¿Cierto? Restando. Acuérdense que esto es un delta, ¿no? Entonces, mire que si yo tengo más pérdidas, me están perjudicando porque se me está disminuyendo el NPSH, ¿cierto? La diferencia esta se está disminuyendo, ¿no? Entonces, entonces, una de las formas de cuidar para que mi NPSH disponible crezca es disminuir las pérdidas, ¿no? En la tubería de succión. Aquí detallemos otra cosa, que en este caso Z1 está aquí, ¿cierto? El reservatorio está por encima de la bomba, ¿cierto? De la bomba. Entonces Z1 ¿cómo va a quedar? Z1 es mayor que Z2, ¿cierto? Z2 mire que está abajo. Entonces, ¿cómo va a quedar esta diferencia? Va a quedar positiva. O sea que ella me va a ayudar, me va a sumar más, ¿cierto? Más presión acá. Entonces aquí mi NPSH disponible está aumentando. O sea que, entonces nosotros vamos a encontrar en los sistemas que es importante, es una buena práctica, digamos así decirlo, una buena práctica que mi sistema, mi nivel de referencia, de observatorio, esté un poco por encima, ¿no? Porque eso me ayuda a disminuir, me ayuda a mejorar mi NPSH disponible. ¿Sí? Y otra forma de disminuirla, pues es reduciendo las pérdidas de presión. ¿Sí? ¿Por qué el AP de vapor no la modifico? Porque el AP de vapor de qué depende, depende de la temperatura de operación de temperatura ambiente o de operación del fluido, ¿cierto? Si yo estoy en una temperatura que se la baja, por decir, a
a 30 grados el ambiente, pues yo no puedo cambiar la presión de vapor, ¿no? Esa es la presión que va a tener. Yo trabajo con mi temperatura ambiente. Este prácticamente es una variable de entrada, y estas son las que yo puedo, de alguna manera, modificar, ¿cierto? Pues aquí es lo que estamos viendo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Los estudiantes están acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Vamos. señor. Entonces aquí está el resumen, ¿no? Está entonces aquí lo que representa cada término. Sería la carga de presión estática, la diferencia de presión de elevación, la pérdida de carga de succión, la carga de succión, que sería la HL, en la succión, y esta es la presión de vapor, que aquí está dividida por el peso específico para que todo me quede en columnas, ¿cierto? Todo me queda en unidades de columnas, metros o pies de columna, así es que lo calculamos. En el libro de MOD, ustedes lo van a encontrar así. La HL, esa es la nomenclatura, ¿no? Van a encontrar aquí unos signos. Un signo acá, ¿cierto? Signo acá, ¿por qué? Porque él no generaliza, él dice que, o sea, si está por encima, si el reservatorio está por encima de la bomba, lo tomamos positivo. Si está por debajo, lo tomamos negativo. Eso es lo que me quiere decir acá. Pero si lo hacemos de esta manera, pues en general, ¿no? Sabemos que Z1 es en el tanque y Z2 es en la entrada de la bomba, entonces ahí ya tenemos problema. Si el tanque está por debajo, y el nivel de referencia siempre lo tomamos en el punto más bajo, ¿sí? Del sistema. Pero va a quedar entonces ahora, puede ser mayor o menor y se va a cambiar de signo. Entonces aquí automáticamente nos va a dar el signo con diferencia a esta ecuación. Es lo único de diferencia, ¿no? Y la nomenclatura, ¿no? Como la llaman, HSP, HS, HF, pero es la misma ecuación, ¿no? Para que no se tengan ya problemas y trabajan. Bien. Entonces ahora resulta que cuando yo tengo mi curva de operación, se resulta que va a estar limitado acá, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? Yo tengo mi NPSH disponible y la requería, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese fenómeno de la cavitación, que se evalúa por este NPSH, ¿no? Que permite hacer una, digamos, alejarnos de ese fenómeno, va a estar limitado, o sea, nos va a mostrar que de toda la curva de operación de la bomba hay una región que no podemos utilizar la bomba porque ahí se produce cavitación. Este nos va a cavitar la bomba. Y si se cavita, pues va a tener desgaste, va a tener vibraciones, la bomba va a vibrar. Esas explosiones van a causar eso. Entonces, ahora aquí volvamos al ejemplo. Ya conociendo, entonces mire que aquí teníamos 8. ¿No? Eso que el fabricante nos decía, el NPSH requerido NPSH requerido de 8 pies más o menos, ¿no? Aproximadamente. 8 pies aquí por la curva verde, ¿cierto? 8 algo. Entonces vamos a tener que calcular ahora el sistema. Entonces aquí lo calculamos. Ahí estamos calculando. Para nuestro ejemplo de estudio, calculamos aquí entonces la presión en atmosférica, ¿no? Que sería aquí en este caso la presión atmosférica. Aquí el sistema es 14.7, ¿no? O sea, los 101.325 pascales, que es la presión atmosférica, es equivalente a 14.7 presión, que aquí estamos hablando con el sistema americano, ¿no? Y lo estamos es convirtiéndolo a pie, ¿no? A pie a columna de agua, columna de pies, ¿no? En este caso. Tenemos aquí el HS. El HS aquí es 8 porque está arriba, ¿no? Es el nivel de referencia. Entonces mire que el tanque está por encima, ¿no? O sea, el nivel del tanque está por encima del nivel de la succión de la bomba, ¿no? El HF son las pérdidas, ¿no? Entonces ya calculamos aparte, ya calculamos las pérdidas de presión que va a sufrir aquí, ¿no? Venir hasta allá, ¿no? Que sería las pérdidas por la tubería, o sea, hasta aquí es este HF aquí, es la sumatoria de F, L sobre D, a la sumatoria de los KI, ¿cierto? Los KI multiplicado por esta sumatoria que así, ¿no? Por la velocidad al cuadrado sobre la gravedad, ¿cierto? Es la HL, ¿no? Esto es lo que estamos calculando acá, ¿no? 0.95 pies
Y esta H vapor es la presión de vapor sobre el gamma del fluido, ¿cierto? Esta es la H vapor. Entonces, aplicando la ecuación, el balance, nos da que la NPSH disponible para nuestro sistema es de 40 pies, o sea que estamos bien, ¿no? Tenemos bastante, o sea que si se cumple, ¿no? Vamos a mirar que el NPSH disponible de mi sistema sea mayor que el NPSH requerido o recomendado por el fabricante. Entonces aquí lo estamos comparando. Aquí, bueno, aquí la lectura es exhaustiva, ¿no? Bueno, aquí necesitamos ir a 8 pies, ¿no? Por 1.1 da 8.8. Eso sería lo que tiene que ver. O sea, esto es lo requerido, ¿cierto? En el estamos acá, esto aquí. Y miren que nosotros tenemos el sistema, tenemos 40, o sea que estamos cumpliendo. Es bien mayor, ¿no? El NPSH disponible es mayor que el NPSH. O sea que la bomba que seleccionamos nos cumplió el caudal, nos cumplió el H, porque lo va a cumplir porque está asociado al caudal, ¿no? El H. Y nos va a cumplir el NPSH. Entonces ahí con eso terminamos nuestra selección de la bomba. Tenemos todos los requisitos para poder sacar. Podemos decir que esa bomba es la bomba que vamos a seleccionar, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no, profe. Bien. No, señor. Bien. Y bueno, Por mi parte no. Gracias. Entonces aquí tenemos, entonces aquí ustedes ya vieron, eso se hace normalmente en una tabla, ¿no? Se selecciona en una hoja de cálculo, tenemos esos son valores, y vamos calculando para poder tener las variaciones, ¿no? Digamos de una hoja de cálculo o un programa, ¿no? Es lo que normalmente hacemos, ¿no? ¿Cierto? Entonces sería el problema completo, ¿no? De la definición de la bomba. Ahora especificamos, pues, cuánto es la potencia de la bomba para trabajar, ¿cierto? Vamos a calcular el consumo, ¿cierto? Cuánto va a consumir, ¿no? ¿Cuánto va a hacer eso ahí? También necesita calcular el ¿qué? Especificar, ¿no? El caudal, ya el diámetro que se seleccionó para poder comprarla, ¿no? Pues ya sabe que esa bomba ya va a cumplir con todos los detalles de PSH, de caudal y de la altura que usted necesita. Sería el procedimiento para seleccionar la bomba. Entonces, con esos parámetros acá. ¿El profesor Richard alguna pregunta? Aquí tenemos la curva que el compañero preguntaba al inicio, ¿no? Las curvas que muestran dónde podemos aplicar la bomba, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí teníamos más o menos una región, que hablaba al inicio, ¿cierto? Una región acá, donde son las bombas de desplazamiento positivo, ¿cierto? Y aquí la región, una región acá, ese grafiquito que está en el link, aquí, es la bomba centrífuga, ¿no? Vemos que la bomba centrífuga, como decía, tiene un amplio rango de aplicación para el caudal, ¿cierto? Y aquí un rango de H, ¿cierto? Y vemos que las bombas de desplazamiento positivo se concentran más a que tienen una alta capacidad, una capacidad de deflexión, ¿cierto? De presión acá y en un poco más reducido el alcance, así siendo generales, ¿no? ¿Cierto? Un poco en cuanto al caudal es menor, pero entonces tienen bastante capacidad. Entonces, por ejemplo, para los fluidos que tienen alta viscosidad, pues normalmente se utilizan bombas de desplazamiento positivo, ¿no? Que tiene una alta capacidad de presión para poder transportar, ¿no? Y la bomba centrífuga puede pasar para amplios caudales, ¿no? Amplios caudales, y de todas maneras unas cargas considerables, ¿no? De 300 metros, ¿no? O sea, que una bomba del tipo de conseguir llevar incluso presiones de más de 300 metros de columna de agua. Aquí vemos un montaje real de una bomba, ¿no? Y un montaje de un sistema redundante con varias bombas operando en el sistema para poder tener una confiabilidad del sistema, ¿cierto? Entonces, 3 bombas que hacen la misma función, que las 3 pueden operar una y las otras pueden descansar. Pueden operar 2 y la una descansar 2. Aquí tenemos un sistema de control normalmente empleado en la bomba, un controlador de velocidad para manejar un ajuste fino, ¿no? Usted puede tener una bomba a la que usted le varía la velocidad para que entregue un caudal específico y pueda tener un ajuste en el control de las bombas, ¿cierto? Aquí una curva de optimización en la que una comparación de lo que usted hace normalmente. Usted escoge
entre el tamaño de tubería. Si su tubería es de menor diámetro, usted le va a salir más económica, ¿cierto? Que el costo de operación. Lo que vemos es el curva. Aquí esta curva es la curva de sistema. Si usted va a un diámetro más pequeño, aquí su costo de tubería se le baja porque todo es más barato. Accesorios, cargarla, todo, ¿cierto? Solo que su costo de operación es mayor, porque si tiene una tubería menor, va a tener más pérdidas. Entonces ahí viene, es un problema de diseño, de optimización. Si encuentra un diámetro específico, el mejor diámetro para que esa tubería que se escogió le dé las mejores condiciones, ¿cierto? Que no se vuelva costosa operarla y que sea costosa montarla, ¿no? El montaje. Está ahí. Bien, entonces hasta ahí cerramos. Sería la nomenclatura que utilicé, ¿no? Algunos libros, pues, imágenes de internet que están citadas ahí, ¿no? Gracias por la atención. Profe Juan Pablo, muchas gracias por la compañía, muchas gracias fue bastante interesante, yo creo que fue muy oportuno para lo que nosotros estamos haciendo, especialmente si los chicos quieren solucionar seleccionar la bomba en el caso de estudio que están haciendo. De pronto, no sé chicos, si pudiéramos regalarle un gracias al profe, de pronto algunas palabras, se quedó claro, si no, muy amable, algo por el estilo, como para cerrar. Yo voy a encender también mi cámara y que les agradezco si pudiéramos encender un momentico la cámara para tomarnos una fotico y dejar el registro fotográfico, ¿vale? Bien, también para mí, sí. De todas maneras, profe, también agradezco a los chicos por su participación. Este grupo particularmente es muy interesante, son personas súper comprometidas, trabajan de día la mayoría, estudian de noche y hacen su carrera con mucho esfuerzo. Generalmente muchos de ellos ya están participando o trabajan en la industria, digamos que conocen de todos estos temas y complementan, ¿no? Complementan con toda esta formación de pronto sus saberes. Entonces, chicos, si le pudiéramos regalar de pronto un agradecimiento al profe en nombre del grupo, porque una cosa es que lo diga yo como profesor y otra cosa es que usted lo diga como estudiante, como para ir cerrando. ¿Listo? Ahí le estaba Caterina dando unas palmitas, profe, un aplauso. Pues la verdad me pareció muy interesante todo, muchísimas gracias. Siento que nos abriste mucho más como la visión a cosas que de pronto antes no teníamos en cuenta o algo así. Entonces fue bastante interesante y bastante nutrida toda la charla. Muchas gracias por el tiempo. Ustedes también por la atención. Qué bueno que les sirva, espero que les sirva de algo para contarlo, las experiencias de ustedes. Chicos, ¿alguien más que le quiera regalar de pronto ahí unas palabras de gratitud al profe, un hombre, en nombre del grupo? Pues no, muchísimas gracias al profesor por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy. Y pues realmente es un tema denso y pues falta más cosas pues esto es como una vista así como superficial, sí, queda uno como pues como con ganas de seguir aprendiendo y seguir pues, tocando estos temas, ¿sí? Muchas gracias de verdad por la molestia y la compañía y lo que nos ayudó. Bueno, no sé si alguien más para cerrar. Pues sería todo. Mi profe Juan Pablo, pues nuevamente muy agradecido con usted como siempre, muy cálido usted siempre y como decía al principio, esa vocación de docente le hace que todo se fluya mucho más fácil. Entonces, bendiciones para usted, bendiciones para su familia, todo lo que hace y esperamos poder seguir contando de pronto en próximos semestres y seguir haciendo de pronto estas estrategias pedagógicas, estas estrategias de aprendizaje en alianza. Ojalá más adelante pudiéramos hacer alianza entre grupos, que no solo los grupos, que pronto grupos de estudiantes de acá solucionen algún caso de estudio con estudiantes de la Universidad de Pamplona y seguir generando de pronto esas alianzas que sirven, creo que nutren y que al estudiante también creo que le alimentan y le dan otra perspectiva. Entonces, muchas gracias, mi profe. A ustedes, ¿no? Estén bien y que aprovechen. Y cualquier cosa esté disponible. Bien, ¿no, profesor y estudiante? ¿No? Pueden estar en contacto, cualquier duda, tienen mi contacto por ahí, pueden escribir alguna cosa que quieran, con gusto. ¿Sí? Eso iba a preguntar yo, no sé si de pronto un correo, de pronto algún día tiene una consulta uno o algo,
se Aquí pudiera está. Lo busco acá. Yo se los puedo facilitar, profe. Creo que si usted me da el permiso, usted me pasó por ahí una imagen con su Pues sí, Ah, nos mira, puede correo. facilitar la presentación, si será posible. Claro, claro, te la puedo facilitar. Se la puedo Bien. facilitar. Si quiere, profe, me la hace llegar a mí y yo se la comparto a usted. Listo, chicos. ¿Está bien? Bueno, hasta luego, Excelente. jóvenes. Muy buenas Luego. noches para ustedes. Feliz fin de semana para todos. Hacen bien, Estamos igualmente. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Buenas noches, Profe. muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.